Poner a grabar. Está. Grabando. Perfecto. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos los presentes en formato virtual. Hoy tenemos una mesa muy importante y si bien acá Alicia había hablado de la hermanita menor de las cuestiones vinculadas con la seguridad social para la Comisión de Derechos Humanos, en el marco de estos 40 años de democracia y 30 años de la reforma de la Constitución, consideramos que el derecho laboral y la seguridad social cumple un rol, digamos, identitario de lo que es el derecho argentino, por lo que representa, por las conquistas, por los desafíos y por los logros. Bueno, un poco el eje de esta reunión, de este encuentro, que tenemos invitadas de lujo. No me quiero adelantar, eso ya después Glenda las va a presentar correcta y oportunamente, pero los desafíos, ¿no? Los desafíos que tenemos, el nombre del ciclo, del segundo encuentro es el derecho laboral y la seguridad social en los últimos 40 años de democracia, estándares internacionales y el estado de la cuestión en nuestro país. Nos parecía importante ver dentro de los vaivenes democráticos y de la creciente y de la floreciente, aunque golpeada democracia argentina, es qué representó el derecho laboral y la seguridad social en este tránsito, que si uno no lo analiza en términos históricos es relativamente corto, pero me parece que en términos institucionales es importante. Junto a ello con lo que representa la reforma de la Constitución del año 94, que introdujo una serie de plexos internacionales a esta materia. Así que, bueno, desde ya agradecerle la presencia a todos los participantes, los y las participantes, y bueno, nuevamente darles la bienvenida desde la Comisión de Derechos Humanos, y sin más periplo, le doy la palabra a Glenda, así presenta a nuestras expositoras. Muchas gracias, Glenda. Bienvenidas María Elena, Silvia y Andrea. Gracias. Gracias, Pato. Bueno, para mí es un placer enorme poder moderar este encuentro de hoy. Agradecer no solo a las autoridades de nuestra querida comisión, siempre activa, siempre abierta al diálogo, y a nuestras panelistas, yo en lo personal a cada una de ustedes por la cordialidad con la que me han respondido y se han sumado a este encuentro. Quizás no haya ninguna rama del derecho tan mutante y tan viva como el derecho laboral en mi visión. El mundo del trabajo nos atraviesa siempre en todo lo social, y creo que durante estos 40 años de democracia, sumando un poquito a lo que dijo nuestro presidente Pato, hemos podido observar avances y retrocesos, ¿no? Así que bueno, yo sé que ustedes, nuestras panelistas y expositoras de lujo, van a desandar un poco este periodo desde su sapiencia y desde la experiencia jurídica. En primer lugar voy a presentar a la doctora conocida, como todas las panelistas, por, por todo el grupo y por la asociación, la doctora María Elena López, que nos va a dar una visión histórica de las mutaciones que han operado en los vínculos laborales a lo largo de estos 40 años de democracia. Voy a hacer una breve reseña de su currículum. Es diplomada en Relaciones Laborales y Sociales en la Unión Europea y América Latina por la Universidad de los Jagiellones de Cracovia. Es coach ontológico con certificación avalada por la Asociación Argentina de Coaching. Es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales en la Universidad 3 de Febrero. Doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con mención magna cum laude. Doctora en Derecho del Trabajo, Universidad Nacional de 3 de Febrero, Jueza Nacional del Trabajo en el juzgado número 57 Capital, con certificación internacional de normas ISO,
presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Laboral, jefa de Trabajos Prácticos de la UBA, carrera docente aprobada por resolución 3004 del 95, docente de la Universidad Nacional 3 de Febrero en la maestría del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, y docente asociada de la Universidad de San Isidro en la materia de Derecho al Trabajo, entre otras cosas. Doctora, le cedo la palabra. Un gusto Bueno, y bienvenida. muchas gracias. Una sola corrección. Soy presidenta de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, no de la Asociación Argentina, que es otra, para no arrogarme títulos que no me corresponden. Bueno, Perfecto, doctora. Gracias. gracias, Glenda. Muchas gracias por la presentación. Bueno, Patricio, Suni, muchas gracias por invitarme a participar de esta comisión que es tan activa y generadora de temas y de asuntos tan interesantes. El título que le pusieron ustedes a esta parte de las disertaciones que están organizando me hizo pensar un poquito y retrotraerme un poquito más allá en el tiempo de los 40 años, porque fui hasta la sanción de la ley, ¿no? En la época en que Centeno crea esta ley, volvemos a los años 70, con una modificación que tuvo posteriormente en tiempos del proceso militar en el 76, y que luego tuvo un montón de parches, un montón de modificaciones, una muy grande en el 2008, pero que fue modificándose permanentemente y que hoy tenemos un cuerpo legislativo, que es la Ley de Contrato de Trabajo, y tenemos una enorme cantidad de satélites alrededor de la ley que crean, modifican, establecen algún artículo, y esto sin pensar, que lo vamos a ver un poco después, el tema de la influencia que sobre todo este tema de relaciones laborales tiene la negociación colectiva, ¿no? Entonces, pasaron 50 años desde ese tiempo, es decir, pasaron 5 generaciones de personas que se fueron creando de distinta manera, con distintos objetivos, con distintos paradigmas en su pensamiento, opciones distintas, ¿no? Si nosotros entendemos qué es una generación, es decir, es un grupo de individuos, ¿no es cierto?, que se forma en una determinada época, que comparte valores culturales, ¿no es cierto?, de distinto tipo, y eso hace que tenga ciertas y determinadas preferencias y ciertos estilos de vida, ¿no? Y entonces también tienen opciones en el plano de lo que es el trabajo y las relaciones de trabajo. Entonces hay que ver qué opciones tuvieron estas generaciones a lo largo de la sanción de esta ley. Y ahí encontré un artículo muy interesante que se publicó en La Nación recientemente, porque cuando uno piensa en una reforma sobre estas 5 generaciones, cuando uno piensa en una reforma de trabajo, tiene que pensar no solamente el momento político, histórico y económico y legislativo que hay, sino a quiénes va dirigido, ¿no? Sabemos que es mucho más fácil lograr la adaptación por parte de una sociedad, de una ley, cuando receta conductas, ¿no?, que cuando tiene que trabajar en contra de lo que se hace en general. También hay que tener en cuenta que se ha producido una brecha muy grande entre quienes acceden a cierto tipo de trabajo que podríamos llamar de mayor calidad, de mejores condiciones, porque se trata de individuos que han podido acceder a una formación distinta, ¿no?, que ha tenido la posibilidad de acceder a cuestiones o a lugares de calidad, de otros que tienen trabajos de menor importancia, no porque el trabajo no lo valga, sino quizás importancia no es la palabra correcta, ¿no?, sino de menor calificación y de inferiores condiciones de trabajo, fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es la primera generación que encuentro en este trabajo que publicó La Razón? La Nación. Los baby boomers, que nacen entre 1944 y 1964, son adultos mayores, que en realidad se resignaron a incorporar nuevas tecnologías porque no nacieron con las nuevas tecnologías, y que tienen una opción o un objetivo común, que es la del logro del prestigio en su lugar, que han tratado o han intentado ser líderes de las futuras generaciones a través de su experiencia.
Pero bueno, con las herramientas, algunos todavía están en el mercado de trabajo y bueno, con las nuevas herramientas más o menos se han ido amigando a lo largo del tiempo. Después está la generación X, que es la generación que está entre el año 95 y el 80, que es la generación que nace a la luz de las utopías de los años 60. Esta gente está dedicada al trabajo en equipo, tienen un gran compromiso con el humanismo del trabajo y consideran que las herramientas digitales son una cuestión más, pero no como con demasiada importancia. Apuntan a los resultados, al reconocimiento que los resultados proporcionan. Es gente que trabaja muchas horas, la vamos a ver distinto de las generaciones nuevas. Se los considera que trabajan en exceso, es una generación adicta al trabajo, pero cree en la humanidad más que en la tecnología, ¿no? Es una generación que se sacrifica y que tiene también ambiciones económicas mayores. A partir de estas dos generaciones se empieza a abrir una brecha que no solamente es generacional, sino que también es económica, porque cada vez vamos a ver que hay distintos tipos y distintas calidades y lo vamos a analizar más adelante en el trabajo. Acá aparecen los millennials. Los millennials que nacen entre el 82 y el 98 se adaptan a todo, ¿no? Buscan independencia, buscan un balance entre su vida personal y su carrera, quieren trabajar de algo que les apasione y pretenden que sus jefes les garanticen ese tipo de tareas. Después está la generación Z, que nacieron entre el 99 y el 2009, que vivieron la llegada de Facebook, de iPhone, de YouTube. Les preocupa todo lo que tiene que ver con sustentabilidad medio ambiente, buscan que sus jefes sean auténticos, que rescaten valores y propósitos, pero aparece una característica distinta en estos chicos, en estos señores ya, que es tener libertad y motivaciones para su trabajo, es decir, hacerlo por algo más, y aparece un poco el tema del tiempo y del manejo del tiempo. Y por último están los Alpha Kids, que son los nacidos en el 2010, que ya esos sí nacieron con la tecnología debajo del brazo, y que van a ver el desarrollo de la inteligencia artificial, buscan inmediatez, agilidad, son más pragmáticos, se adaptan fundamentalmente, y lo que quieren es innovación tecnológica y manejo de su libertad. En estas últimas dos generaciones no vamos a encontrar personas que digan o que piensen en que van a ingresar a un lugar de trabajo y se van a jubilar en él. Tienen otras apetencias. Si ustedes hablan con sus hijos o con chicos de otra generación, se van a dar cuenta que el manejo del tiempo y la apetencia de ir cambiando permanentemente es algo que prima en estas generaciones. Estas 5 generaciones están atravesadas por la misma ley de contrato de trabajo, conviven acá. No nos podemos olvidar de otra realidad que tiene la Argentina, ¿no? En la Argentina, si bien les hablo de esta generación, y por eso aludí a la brecha económica tan importante que hay entre dos generaciones, los que acceden a trabajos de calidad y que los que no lo pueden hacer, acá tenemos que el 45,2% de los chicos que tienen entre 13 y 17 años viven en la indigencia. Y el 32,9% de los que están por debajo de la línea de pobreza no van a la escuela o lo hacen con sobriedad. Hay muchísimos adolescentes entre 17 y 18 años que no saben leer y escribir. Y además hay 13 de cada 100 estudiantes solamente que llegan a la escuela secundaria sin repetir ni abandonar. O sea que esta es una realidad que tampoco puede dejar de verse. Esos son datos del barómetro de la deuda de la infancia, de la UCA, convalidados recientemente, y también es una realidad, ¿no? Cuando pensamos en un sistema legislativo o en la modificación de un sistema legislativo. También es bueno mirar qué pasó en estos 50 o 40 años en materia económica, porque no se puede pensar en una reforma estructural de las relaciones laborales sin saber dónde estamos parados en materia económica, ¿no? Y teniendo en cuenta sobre todo que hay distintas metodologías para medir la pobreza, pero cuando la pobreza implica estancamiento, implica baja de calidad de trabajo, implica baja de formación, ya la cosa empieza a parecer una cosa más estructural y no de coyuntura, ¿no? Los niveles de exclusión que hubo en nuestro país durante los últimos 50 años son cada vez más altos. La década del 70 era del 5,7,
en la década del 80 del 19,6, hablando de exclusión. En la década del 90 la pobreza vuelve a crecer al 24,6, en el 2000 al 36,4, cada vez más, cada vez más. Y la última proyección que está haciendo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que toma los parámetros del INDEC, ¿no?, del último trimestre, dice y proyecta, bueno, la cantidad de pobres que va a haber en 2024, hoy es, o sea, en el 2023 es de 41,7 y en el 2024 va a ser del 55,5%. Es decir, son datos que van subiendo cada vez más. Y también tenemos otra cuestión que es el tema del trabajo informal. Acá tenemos los cuentapropistas, tenemos la gente que trabaja en los microemprendimientos, en las empresas pequeñas. Y acá tenemos que pensar que la pobreza no es solo de los trabajadores. La pobreza también es de esos microemprendimientos informales que están totalmente fuera de todo. Y quienes estamos en el fuero muchas veces nos damos cuenta cuando hay un trabajador y un empleador de un microemprendimiento que está totalmente en la marginalidad. Ninguno tiene asistencia social, ninguno de los dos tiene obra social, o sea, es como un barco que se hunde cada vez más, ese barco de la informalidad donde no se sabe quién es más pobre de los dos, y eso también sucede. Estos datos que proporciona el Observatorio de la Deuda Social realmente asustan, y yo lo que me preguntaba es por qué. Empecé a buscar, hay algunos estudios hechos por algunos especialistas de CONICET, que fundamentalmente Julián Sicari ha trabajado este tema, y lo que dice es, en Argentina, como en muchos países, se produce una crisis cada 10 años. Cada vez es más corta la crisis, a veces se produce cada 9, a veces se produce cada 7, y cada vez que se produce una crisis económica, que existe una devaluación, los niveles de pobreza aumentan, y cada vez aumentan más. Y la estructura social se desvanece cada vez más porque empiezan a aparecer cuestiones que dejan de ser coyuntura. Entonces, si a eso además le agregamos que está apareciendo una nueva categoría de pobres, que antes no existía, que es la de los pobres con trabajo, es decir, aquellas personas que tienen un trabajo y que no pueden llegar con el producto de ese trabajo a satisfacer sus necesidades básicas y elementales. Entonces, esta nueva categoría también hay que pensarla para poder saber si el trabajo en realidad va a cubrir aquellas cuestiones de las que la ley de contrato habla, ¿no es cierto? Ese salario mínimo que tiene que satisfacer la educación, la vivienda, la salud, bueno, y la recreación, además. La semana pasada, en la inauguración de la 112 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, el director de la misma se hace una pregunta que dice, ¿hacia dónde va el mundo? ¿No? Porque no somos solo nosotros los que estamos afrontando esta situación. Dice, por un lado, hay unos avances notables en materia tecnológica, por eso empecé hablando de esto, ¿no? Esas generaciones que avanzan, que trabajan, qué sé yo, y por el otro lado, cada vez hay más crisis, la pobreza aumenta. Entonces, analiza la pobreza en el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica, y lo que dice es que el crecimiento del empleo informal es cada vez mayor, cada vez hay más diferencia entre lo que gana un hombre que una mujer, ¿no es cierto? Cada vez hay más informalidad en la mujer, y cada vez los jóvenes ingresan más tarde al mercado de trabajo, con lo cual difícilmente van a poder acceder a un sistema de seguridad social que cubra todas esas necesidades. ¿Y qué es lo que dice? Vuelve al término de justicia social, ¿no es cierto? Vuelve a decir y centrar el tema que los crecimientos tienen que ser con una verdadera justicia social y una renovación del contrato social entre las personas que integran una sociedad. Se pregunta, ¿cómo podemos revisar el contrato social a escala mundial, regional y nacional para que la justicia social se convierta en pilar fundamental de una paz duradera, una prosperidad compartida y la igualdad de oportunidades y una transición justa? Y luego dice, bueno, por supuesto que no tengo la respuesta, ¿no? Este es el tema que planteo, este es el tema que hay que discutir, es el tema que nos vamos a tener que dar a lo largo de la reunión de la conferencia anual.
Otro dato que hay que tener en cuenta para proyectar una reforma de trabajo. ¿Cuántos trabajadores tenemos sindicalizados? ¿Cuántos trabajadores participan activamente de sus sindicatos? ¿Cuántos trabajadores se encuentran amparados bajo una negociación colectiva? Que ustedes saben que la negociación colectiva es una ley para las partes una vez que ha recibido homologación por parte del Ministerio de Trabajo o de la autoridad de aplicación. Entonces, a mediados de los 40 empieza a crecer, crece el nivel de sindicalización. Tal es así que en el 54 la densidad sindical crece de un 8 al 33, luego en los años 80 es más o menos del 31%, y ahora vuelve a decrecer, decreció en los 90, vuelve a decrecer, empieza a cambiar un poco la constitución. Antes eran los sectores bajos los que mayormente integraban esas. Hay un trabajo de Álvaro Orsatti junto con Agustín Salvia que todavía no se publicó, pero que generosamente me lo compartieron, por eso con la autorización de ellos estoy dando estos datos, donde lo que ellos observan es que la gente de mayores ingresos y con mayor educación es la que tiende a sindicalizarse ahora, sobre todo en las cuestiones de empleo público, y en este momento el nivel total de sindicalización es aproximadamente de un 24%. Recordemos que la gente que se afilia, la gente para la que estamos hablando de muchas de estas cuestiones es la gente que está en el sector formal, porque no existen sindicatos que asocien a trabajadores que no tienen empleo. Entonces, aproximadamente es del 24%. El 63% más o menos pertenece, de este 24% pertenece al sector público, y el otro porcentaje se da en las empresas privadas. Y bueno, hay más hombres que mujeres en niveles de sindicalización. Entonces, pareciera que en Argentina, por lo menos, este proceso de sindicalización perdió capacidad de incorporar a sectores de las microempresas, o sectores de las pymes, o sectores de trabajos menos calificados, por decirlo de alguna manera, y solamente el sector público mantuvo su nivel de sindicalización. Esto es importante al momento de combatir o de la lucha de la clase trabajadora a través de sus organizaciones sindicales. Luego, en materia de negociación colectiva, tenemos un 45% de trabajadores en la Argentina que tiene su convenio colectivo, es decir, que rige su actividad, que dice qué es lo que se debe aplicar a cada uno de acuerdo a la actividad en que se trate. Ahora, en el contexto actual, la situación es muy compleja para pensar una reforma, ¿no? Entonces, hay muchos problemas. O sea, si consideramos que son pobres las personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas, que no pueden alcanzar los estándares de vida aceptables que permitan el desarrollo en la sociedad en que vive, tenemos que agregar también el tema de los trabajadores pobres, y así pensar en una reforma que no tiene que ver con extrapolar modelos, con copiar modelos de otro lugar, con volver a recetas que ya sabemos que fracasaron en muchas medidas, y con pensar en generaciones nuevas que tienen apetencias distintas y que tienen otro tipo de necesidades. Entonces, frente a una ley que lleva 50 años, digo, bueno, obviamente que hay que pensar en una reforma, y que la reforma tiene que ser estructural. Yo no tengo duda de eso, pero la reforma no puede estar pensada solamente en términos macroeconómicos, en reducir gastos, sino en abarcar o tener presente todas estas cuestiones que son elementos que habría que analizar. Si a eso además le agregamos que tenemos una ley de negociación colectiva que data del año 88, y una ley de asociaciones profesionales que también es del mismo año, y además que son textos, sobre todo el de la ley sindical, fuertemente cuestionados por la Organización Internacional del Trabajo en materia de violación de los derechos y de la democracia sindical, tenemos que pensar quizás que la reforma que necesita nuestro sistema de relaciones laborales debería ser mucho más estructural y mucho más importante, sobre todo si tenemos en cuenta que
los convenios colectivos importantes que se han firmado en nuestro país datan del año 75. Entonces nos encontramos con convenios que establecen, no sé, el convenio de la UOM, que habla de la copa de leche por el tema del mercurio, o el convenio del Sindicato de Trabajadores Químicos, que habla de la moneda de oro de 25 gramos para el trabajador que cumple 30 años de antigüedad. Yo digo, pregúntenle a cualquier joven que se inicie en el mercado laboral a quién le interesa estar 30 años en un lugar, en un trabajo en este momento. O sea, creo que las necesidades cambiaron. La negociación colectiva tiene una deuda enorme en materia de relaciones de trabajo con sus trabajadores. Hay cuestiones como el tema del medio ambiente, la discriminación, el tema de las adicciones y fundamentalmente la capacitación. Si nosotros no hacemos hincapié en la capacitación, en que las personas que se incorporen al mercado de trabajo adquieran esas nuevas habilidades que se necesitan, si no se establecen políticas activas de empleo por parte de los estados que puedan reinsertar a la gente, pero que además acoten la indigencia, acoten esa brecha educativa, alimenticia, de todo tipo de nivel que hay entre los habitantes de un país, no esperemos que venga una ley a resolverlo, porque eso no va a suceder. Este análisis que acabo de hacer no pretende tener un rigor científico, sino llamar a la reflexión de esto, ¿no? Porque las propuestas de modificación legislativa son parches, nuevamente parches, que miran solamente una cara de este lugar y ni Doctora, siquiera disculpe, estamos a tiempo. ahí estoy. Ni siquiera Gracias. se han detenido a analizar en algún momento lo que ya se extrapoló y no funcionó. Entonces, termino con un refrán que lo he escuchado muchas veces y que me parece muy aplicable a esto, que es que estamos a punto de volver a demostrar que el ser humano es el único animal que tropieza más de una vez con la misma piedra. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchas gracias a usted. Bueno, Gracias. vamos a continuar. Voy a reiterar que el tiempo para cada expositora es de 20 minutos y les voy a aclarar para los que se sumaron un poquito más tarde que pueden escribir preguntas o inquietudes en el chat. Yo voy a ir tomando nota dirigida a cada una de las expositoras, me aclaran eso, para que cuando concluya el panel, por supuesto, vamos a leer y vamos a pedirle a las expositoras que nos expresen su opinión. Ahora seguimos con la doctora Silvia Pinto, también, por supuesto, prestigiosa profesional y conocida, pero vamos a contar un poco de... No, perdón, vamos a respetar lo que estaba pautado al inicio, voy a volver atrás. Va a seguir la doctora Andrea García Bior, porque estaba con un pequeño inconveniente que está solucionado, así que va a ser ella quien va a seguir en segundo lugar, y ella nos va a ilustrar sobre los estándares jurídicos vigentes en materia de violencia laboral y en este largo camino recorrido en la democracia. La doctora Andrea García Bior, que es abogada especialista en Derecho del Trabajo, jueza de la Cámara Nacional de Trabajo en la Sala Segunda, docente universitaria de grado y posgrado a nivel nacional, profesora adjunta regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de la UBA, de Derecho a la UBA, perdón, profesora regular en la carrera de especialización en Derecho Laboral de la Universidad Católica Argentina, docente acreditada en las carreras de posgrado de la Universidad del Litoral, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Rosario, y profesora invitada en otras universidades públicas y privadas. Autora de numerosos artículos de doctrina publicados en revistas y diarios de divulgación científica, expositora, disertante y coordinadora de actividades académicas, codirectora del curso de violencia en el ámbito laboral de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, docente de la Diplomatura en Abordaje, Prevención e Identificación de la Violencia Laboral y de Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, coautora y coordinadora de numerosos libros, entre otros Solidaridad Laboral en la Tercerización, Relación de Trabajo, con el doctor Héctor García y Claudio Vigili, Derecho al Trabajo Comentado,
Trabajo y Saudú, me imagino que es Trabajo y Salud, doctora, Sí. junto a Vito Salino, tratados de derechos de géneros, derecho y justicia laboral, coautora con la doctora Marisa Herrera. Teletrabajo, régimen legal del contrato de teletrabajo comentado, ley 27.555 y normas reglamentarias. Bueno, entre tantas otras publicaciones. Gracias, Linda. No perdamos tanto tiempo con presentaciones. Es un placer y un honor para mí estar acá en este ciclo de conferencias en función del cumplimiento de los 40 años de democracia. Y brevemente van a ser, como decía la doctora López, los 50 años. El 11 de septiembre se cumplen 50 años de nuestra ley de contrato de trabajo, que más allá de las críticas, parches y enmiendas, yo la sigo valorando. Es más, me gustaría volver en muchos de sus instituciones que tienen plenísima vigencia en la actualidad, por ejemplo, en materia de acciones de acción directa y demás. Bueno, no, la reunión no es para hablar de la reforma laboral y supongo que tampoco para la reforma laboral propuesta actualmente. Para eso necesitaríamos otro ciclo de conferencias y no creo que el doctor Rovira, que bueno, un amor por haberme invitado sin conocerme, supongo que fue por alguna recomendación, pero se necesitaría un ciclo de conferencias de muchas reuniones para ponernos a analizar cuál es la situación normativa, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista jurídico, del derecho del trabajo, que no es solamente la ley de contrato de trabajo. Bueno, yo para esta ocasión y por los 40 años y por mi especialidad y qué sé yo, elegí un tema para tratar. Lo que me propongo en estos minutos es tratar de contarles cómo fuimos avanzando en democracia y muchísimo en materia de violencia. Estos avances que se dieron particularmente después de 1985 con la ratificación del convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con la ratificación de la CEDAW y obviamente con el retorno de la democracia, se empezaron a ver avances muy importantes en una materia que va necesariamente unida de la mano con el principio de igualdad de trato y no discriminación. Nosotros veníamos de la Constitución vieja, la Constitución liberal decimonónica, con un concepto de igualdad formal, que obviamente no receptaba las desigualdades reales, las desigualdades materiales. Recién en los últimos 40 años se logró tener conciencia de un concepto nuevo de igualdad, no solamente de no discriminación, sino de igualdad material, igualdad como no sometimiento, reconociendo vulnerabilidades. En el derecho al trabajo tenemos una vulnerabilidad primaria, yo la llamo, cuando explico el tema, diferenciación primaria. Nunca me atrevería a decir que trabajadores y empleadores, aunque sean micropymes y demás, se encuentran en igualdad de situación o que la persona trabajadora no está en una situación de desnivel marcado. Obviamente el contenido de las relaciones de trabajo no está determinado por la voluntad de las personas trabajadoras, está determinado básicamente por la ley, que opera como piso, como mínimo. En el ámbito que a mí me preocupa para este tema, el ámbito de la violencia, nosotros veníamos hablando ya desde antes de 1974, desde antes de la ley 2744, con los antecedentes legislativos de la ley de contrato de trabajo, ya se conocían situaciones de violencia que se identificaban dentro del ámbito del trabajo, donde esa situación de violencia y disparidad por la desigualdad negocial que existe entre los sujetos, de alguna manera estaba legitimada. El uso del poder privado dentro del ámbito de las empresas
hacía suponer en aquel entonces que dentro de las facultades de organización, dirección y disciplinaria que se le reconoce al sujeto empleador, también estaba la facultad de maltratar, en alguna medida. Por eso le digo que hemos evolucionado muchísimo, pues se conocían pocas figuras. Se hablaba de las campañas persecutorias, la gente más grande seguramente debe haber escuchado este tipo de cosas, se hablaba de las campañas persecutorias y se hablaba también del acoso sexual, ya sea ambiental o del acoso sexual chantaje. Yo me voy a valer, si me dejan, de un pequeño PowerPoint de pocas filminas para Sí. tratar de avanzar más rápido. Pato, le van a dejar compartir pantalla a la doctora como quedamos, ¿no? A ver. Sí, entiendo que sí, está habilitada la posibilidad de compartir perfecto. pantalla. Así es. Muchas gracias. A ver si puedo verla desde el inicio, ¿no? ¿Cómo hago para eliminar esto? Para que se vea desde el inicio, no logro... Nosotros lo estamos viendo, doctora. Ahí sí, ¿lo están viendo o no? Sí, sí, se lo está viendo. Sí, sí, se ve. Claro, pero no como vista de diapositivas. Doctora, si me Bueno, permite, sí, vaya abajo con a el ver, mouse. sí. Abajo a la derecha tiene como dice un 70%. Hay un botoncito al lado del menos. No sé si lo llega a ver. No. Es vista de presentación. A ver ahí. Ahí, Genial. Bueno, muchísimas gracias. de nada, doctor. Bueno, entonces la idea es explicarles por qué no es posible a esta altura de los tiempos abordar los casos con los mismos parámetros y los mismos criterios que teníamos allá lejos y hace tiempo. Como les decía recién, nosotros hablábamos de campañas persecutorias, de acoso sexual o de ambiental o chantaje, es decir, esas diferenciaciones, se quiere, sutiles, de cuando el acoso sexual se vinculaba con una especie de favor o tratar de obtener un favor sexual al cambio de alguna mejora en las condiciones de trabajo, eso se lo llamaba acoso sexual laboral, chantaje, y el acoso sexual ambiental propio de una estructura heteropatriarcal reforzada en las estructuras de poder jerárquico, ¿no? A eso le fuimos agregando con el tiempo todo el constructo en materia de discriminación, que es realmente nuevo. Nosotros parece que descubrimos los tratados internacionales y los pactos internacionales y muchos convenios que ahora tienen jerarquía supralegal bastante después de ser receptados, al menos en el ámbito del trabajo, bastante después de ser receptados por la reforma constitucional del año 1994. ¿Por qué les digo esto? Pues nosotros hablamos de discriminación en todos sus facetas, sus sentidos, recién en la década del 90. Antes del venir la democracia, vamos a decir, recuperar la democracia, se trataba el tema de la discriminación solamente a nivel salarial y obviamente de género no se hablaba absolutamente nada. Desde el año 90 en adelante aparecieron nuevas figuras que allí yo las pongo como acoso institucional, mobbing o acoso moral o psicológico y el mobbing organizacional, que se refiere a aquellos ambientes hostiles por el tipo de organización que tienen las empresas, que ya en sí, en su método de organización y de dirección, establecen pautas de excesiva vigilancia, de competencias, de control a través de préstamos, que fomenta climas de trabajo sumamente tensos y perjudiciales, con total olvido de lo que dicen los convenios 155, 187 de la OIT sobre fatiga física y mental, y sobre el concepto que ya tenemos desde 1985 entre la Organización Mundial de la Salud y la OIT, un concepto consensuado de salud
que no se limita solamente a las enfermedades físicas, sino que habla también de todas aquellas enfermedades físicas, mentales y también todas aquellas que alteren el completo bienestar físico, psíquico y social de la persona que trabaja. Todas estas figuras se fueron creando con el tiempo. Cuando hablamos de móvil laboral, sí, nos dedicamos en aquella época a receptar todo lo que había elaborado la psicología, la psiquiatría, la etología, el estudio del comportamiento de los animales y la sociología. Lo cierto es que nosotros estamos acostumbrados a tener conceptos, denominaciones, tipificaciones de tipo legal, y eso llevó, al adoptar los criterios de otras ciencias, a pedir una serie de condiciones para que se verifique un supuesto de violencia laboral bajo la figura del mobbing en general, pues se requería que sea un proceso prolongado en el tiempo, en etapas, donde la persona sufra por lo menos con una frecuencia semanal, un maltrato sutil, si se quiere, porque no estamos hablando de daño físico o violencia física, sino de distintos tipos de maltrato, aislamiento, quito de colaboración, quite de respaldo en personal, cambio de lugar de tareas, bueno, muchísimas manifestaciones que se iban desgastando a la persona para lograr que finalmente se excluya al grupo del trabajo, sea transferida o se obtenga el alejamiento del trabajo. Toda esta construcción respecto al móvil es del año 2000 más o menos. Es algo relativamente nuevo. Fue para mí a, eh, gracias al gran trabajo que hicimos, que se hizo a través del movimiento de mujeres y diversidades, que empezaron a visibilizarse otras formas de violencia que más allá de la violencia física y las lesiones. Y bueno, la figura del mobbing talló bastante, pero nos había encorsetado un concepto que exigía de parte de la persona agredida, mayormente mujeres, porque imagínense que a la situación de inferioridad, esa diferenciación primaria que se da por la situación de subordinación de la voluntad, por la situación de dependencia, se le suma también la situación de desventaja en la que son colocadas las personas de género femenino o las diversidades sexuales en los ámbitos de trabajo. Estas distintas figuras se presentaban a veces mezcladas, no podíamos ver cuándo era un caso claro de discriminación prototípico, por razones de edad, por razones de género, por la razón que fuese, cuando eran casos diversos que buscaban el alejamiento de la persona. Por eso yo acá en la filmina hablo de un fenómeno, la violencia femenal como una sola cosa, pero como un fenómeno polimorfo, multifacético y pluriofensivo. No solamente ofende a quien sufre la ofensa, sino a todo el colectivo, a la comunidad de trabajo, y obviamente la empresa, por las repercusiones. Hay muchos estudios que nos explican cómo repercute negativamente en las organizaciones productivas las situaciones de maltrato. ¿Y por qué hablo de fenómeno polimorfo multifacético? Porque muchas veces estas distintas figuras no se daban en estado puro. Ya no es posible, creo yo, y la mayoría de la jurisprudencia me acompaña, seguir abrevando en estos conceptos diferenciales y exigiéndole la acreditación de los procesos, de las etapas y las facetas para tener por configurado un cuadro de violencia laboral. Y esto no fue una novedad que haya introducido el convenio 190. Esto lo introdujo en realidad todo lo que se construyó desde el punto de vista de la violencia en razón del género. En la Argentina ponemos como hito la 26485 del año 2009-2010 en su reglamentación, pero ya tenía bastante desarrollo gracias a este movimiento femenino. Por eso yo siempre digo que el convenio 190 tiene perfume de mujer, y el doctor César Arese, un especialista en derecho del trabajo,
Al principio criticaba y ahora se copia. En esta situación nos encontramos bastante después de la entrada en democracia, yo diría entre mediados del 95 y cerca del 2005-2010, que es cuando empezamos a trabajar más seriamente sobre violencia, aunque enfocado para el lado del género. Muchos estudiosos, muchos doctrinarios, entre los cuales yo me incluyo de atrevida que soy, sostuvimos en su época que la 26485, si bien se aplicaba para las situaciones de violencia en razón del género, contenía y contiene dentro de sus disposiciones una serie de definiciones que pueden ser aplicables analógicamente también a trabajadores varones. Y en base a esas construcciones fue que fuimos avanzando. Por eso en el ámbito laboral el convenio 190 trajo muchos beneficios, pero ya venía siendo trabajado con anterioridad en base a otras normas internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el PIDES. Es decir, que teníamos muchísimas herramientas para manejarnos en términos de discriminación y violencia, pero no teníamos una definición laboral, sino hasta el dictado del convenio. ¿Cuál era la situación? Yo acá les pongo los estándares, los nombré de esta manera: estándares jurídicos vigentes en la Argentina al momento de la ratificación del convenio en el año 2020, 2019, al cumplirse 100 años, perdón. Teníamos un amplio, pero muy amplio, abanico normativo que nos permitía encuadrar los casos de violencia como claramente como una especie dentro del espectro general de un supuesto de discriminación a través de la normativa internacional. No teníamos normas propias del derecho del trabajo todavía, salvo convenio 100, 111, el convenio de responsabilidades parentales, el 156 del OIT, los convenios sobre salud y seguridad en el trabajo también se ocupaban más que nada de los factores psicosociales vinculados a las situaciones de violencia. Fue recién en los últimos 20 años y luego de la sanción de la ley 23.592, la ley antidiscriminatoria, que es del año 1988, a los pocos años de recuperar la democracia, que se empezó a hablar más seriamente. Esto nació a raíz de la peste rosa. La gente más grande sabe de lo que estoy hablando, y en razón de situaciones de discriminación por por cuestiones sindicales. Los primeros fallos fueron por razones de salud, luego recién por razones sindicales y más tarde recién por razones de género, homofobia, transfobia y cuidados y responsabilidades familiares. Esto es relativamente nuevo para nosotros, lo podemos ubicar en los últimos 15 años. Es decir, ¿qué herramientas teníamos? El tema era cómo introducirlas dentro del derecho del trabajo. Uno de los fallos paradigmáticos, más allá de los viejos fallos Rato contra Stanley y Fernández Estrella en materia siempre de discriminación salarial, fue el fallo Álvarez contra Cencosud en materia de discriminación por motivos sindicales, donde ahí la Corte dijo con todas las letras que la ley antidiscriminatoria en general se aplica también, como corresponde, creo yo, no sé qué duda había, pero bueno, tuvo que decirlo la Corte, se aplica también en el ámbito del derecho del trabajo. También teníamos una cierta densidad de doctrina jurisprudencial y de autores a nivel nacional, y contábamos ya a la época del dictado convenio con una construcción bastante profusa, densa y riquísima de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones generales, opiniones con recomendaciones generales de la CEDAW, opiniones consultivas, donde se iban delineando los contenidos de normas propias del derecho internacional de los derechos humanos, que necesariamente hoy y después de la reforma constitucional del 94,
constituye el plafón en el cual desde el derecho al trabajo tenemos que partir para el análisis de toda la normativa interna. Es más, la normativa interna, por ejemplo, en materia de familia y en materia de género, deja muchísimo que desear y yo planteo su inconstitucionalidad. De acá a la China es el título 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, que, por ejemplo, le impone un descanso al mediodía solamente a las mujeres, entre otros detalles. Junto con este abanico normativo, como este abanico normativo no nos pertenecía y no teníamos una definición propia de violencia laboral, permitía que haya una diversificación en las conceptualizaciones y en las tipificaciones. Entonces se analizaba los distintos fenómenos de violencia como fenómenos diferenciados que requerían requisitos de acreditación por parte de la víctima, en principio, hasta el fallo Pelicori, diría yo. Por parte de la víctima, un montón de requisitos probatorios que eran de imposible demostración. Se fueron ampliando las vías de acción, pero algunas no eran aceptadas. Por ejemplo, la reparación de los daños psicofísicos derivados de hechos de violencia a través de la Ley de Riesgo del Trabajo. ¿Por qué? Pues la Ley de Riesgo del Trabajo, la 24.557, no tenía dentro de sus enunciados de una norma reglamentaria especial específicamente a las situaciones particularmente psicológicas, pero hay un montón de otras derivaciones derivadas del maltrato en el ámbito del trabajo. Ahora hay un informe emitido por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que se encarga específicamente de los riesgos psicosociales derivados de la violencia y la discriminación en los ámbitos de trabajo, que es del año 2022, pero sin embargo ese informe elaborado por la propia Superintendencia no es aplicado por las aseguradoras de riesgo del trabajo ni por los empleadores. Esto en cuanto a las vías de acción. Yo acá les enuncio algunos, pero sería muy largo explicarlos y Glenda me pidió que sea breve con el tiempo. En materia de carga de la prueba hemos avanzado bastante. Yo estoy esperando un fallo que tiene dictamen hace rato, GPM contra el hospital alemán, donde con dictamen de Víctor Abramovich ya se especifican datos puntuales sobre perspectiva de género en el juzgamiento de los casos de violencia. Por eso estoy esperando este fallo, porque lo hemos tenido, pero muy tímidamente, en el precedente Caminos. Esto que hablamos de carga de la prueba no solamente influye en qué pruebas se le exigen, solamente a la persona afectada a los indicios, y es en todo caso quienes agreden o el responsable de la organización productiva que tiene que acreditar que la medida no se tomó para violentar o que no existió en realidad esa situación de discriminación, sino que también influyen en lo que es la prueba, los estándares probatorios, el deber de debida diligencia reforzada. Si la empresa, las personas, los directivos de la empresa, no se encargan ante una denuncia, ante un informe, ante una intimación, de tomar las medidas del caso de averiguación y de prevención, no pueden después, ante el incumplimiento de su deber de debida diligencia, no pueden después pretender obtener una ventaja ante la imposibilidad probatoria. Ese es un dato que surge de varios precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular Fernández Ortega, y también lo tenemos en el fallo Puente Olivera, que aquí no lo puse en la filmina. En el ámbito de las vías reparatorias, recién hasta hace muy pocos años, yo diría después del dictado de la ley de género, empezamos a hablar de medidas preventivas o de justicia transformadora. Es decir, que las medidas de reparación no se tienen que agotar, no necesariamente se tienen que agotar en una indemnización, una cantidad de dinero dirigida a la víctima, sino que deberían estar complementadas con otro tipo de sanciones que tiendan a prevenir, erradicar y revertir para que esas situaciones de violencia no se sigan repitiendo
Una organización productiva que, por ejemplo, está basada, organizada en base al hostigamiento y al maltrato, esto pasa mucho, por ejemplo, en los call centers, ese tipo de organizaciones, les bastaría con indemnizar eventualmente a quien se atreva a denunciar, porque es muy difícil la denuncia, porque no hay normas tutelares específicas para informantes, denunciantes y testigos en materia de violencia. Tenemos que recurrir a la Ahora, recomendación. García Bier, tendríamos que ir terminando. Disculpe la Bueno, interrupción. me Estamos... parece bien, me parece bárbaro. Me queda bastante de la filmina, las dejo a disposición. Lo importante es esto, ¿qué novedades nos trae el convenio? ¿En qué situación estamos ahora? ¿Y ante qué peligros nos encontramos? El convenio ha ampliado los sujetos, ha ampliado el ámbito de aplicación temporespacial de la ley, ha impuesto con todas las letras la debida consideración de la denuncia y el deber de debida diligencia reforzada, que ya lo teníamos en otros instrumentos internacionales, muy poco trabajado dentro del ámbito del derecho del trabajo, y nos marca claramente estos rasgos principales. Principio de tolerancia cero. Lo que cambió no fue que antes no existía violencia y ahora sí existe violencia en las relaciones de empleo privadas. No, lo que cambió fue el grado de tolerancia. Ahora el grado de tolerancia es cero, por ahora, por ahora. Se impone un enfoque inclusivo, integrado, transversal, y acá hay que tener en cuenta que la Argentina ya tiene dos antecedentes de compromisos amistosos, Olga de Rosario Díaz y el caso Octavio Romero, donde el Estado argentino se comprometió ante la Corte Internacional de Derechos Humanos a adoptar medidas para darle el debido tratamiento a todos estos casos de violencia de género. Bueno, el de Octavio Romero era un caso de homofobia, fue asesinado, trabajaba en la prefectura, un caso de exclusión por orientación sexual, con lo cual ya no podemos trabajar aisladamente. Y esto es un gran problema en el ámbito del derecho al trabajo, porque no contamos a nivel procedimental, a nivel institucional, con equipos interdisciplinarios de apoyo. Es decir, que tenemos muchísimo todavía para hacer, pero nos encontramos, al menos dentro de una faceta que para mí es muy importante, de todo lo que es discriminación y violencia, que es la faceta que hace a la situación de las mujeres y las diversidades. Pues cuando hablaba recién María Elena, yo hace poco estuve charlando sobre las mujeres a cargo de las crisis, de la feminización de la pobreza. Bueno, con esto de la subsecretaría, el Ministerio de Géneros y Diversidades, la eliminación del INADI, la falta de registro, nosotros, en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el cumplimiento del PIDEX, se han hecho observaciones exigiéndoles la publicación y registro de las sentencias, de los antecedentes en materia de violencia, y no sé si la Argentina eso actualmente lo está cumpliendo, si el actual Ministerio de Capital Humano, a través de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, está cumpliendo con las obligaciones asumidas, tanto en los convenios 155 y 187, sino también el convenio 190, en la recomendación 206, y estos dos acuerdos amistosos donde hay un compromiso directo del Estado argentino. Ya no estamos hablando del cumplimiento de una normativa internacional o jerarquía supralegal, sino de un compromiso asumido por los Estados a través de todos sus poderes. Y veo con preocupación que la magistratura, juezas y jueces del trabajo, no se han hecho carne de las condenas en los casos Fornerón, Espoltore, ni tampoco de los lineamientos dados por la Corte en estos dos acuerdos amistosos. Bueno, les dejo las filminas para ver, dejo de compartir, les agradezco muchísimo y disculpen que me fue un poquito con el tiempo. Gracias, doctora. Les cuento que la doctora García Bier me ha dado material que si quieren que lo comparto o me lo piden por privado y lo comparto con ustedes.
¿sí? Vamos a seguir con la exposición. Nuestra última panelista es la doctora Silvia Pinto Varela. Ella se va a referir a los desafíos que tenemos por delante en materia de legislación laboral. La doctora es abogada con título expedido por la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, título de posgrado expedido por la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho, jueza de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, profesora adjunta regular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular de Derecho del Trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Torcuato de Ditela, profesora de posgrado en la carrera de especialización en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora invitada en la carrera de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Nacional de Cuyo, disertante en asociaciones e instituciones de derecho al trabajo, cursos, jornadas y o congresos, coautora en libros vinculados al derecho de trabajo y autora en numerosos artículos de la materia, entre tantas otras actividades, directora académica de la revista de Derecho Laboral de Rubinsal Pulsón. Doctora, le doy la bienvenida de nuevo y muchas gracias. Bueno, De que te cedo la palabra. Ok, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este momento con todos ustedes. Veo caras amigas también por ahí y por supuesto con mis dos colegas expositoras que también es un honor estar con ellas compartiendo esta reunión. Cuando leía el título, un poco lo que decía María Elena, yo decía, bueno, a ver cómo encaro esto, cómo cuento un poco esto, un poco el desafío del derecho del trabajo y si se han ido respetando los estándares jurídicos internacionales en estos 40 años de democracia tan importantes para todos nosotros. Entonces, yo digo, bueno, voy a hablar desde el derecho individual y el derecho colectivo. Para los que no están dentro del derecho del trabajo, el derecho del trabajo solemos dividirlo de ese modo para hablar de las relaciones entre las personas físicas y las relaciones entre las asociaciones sindicales y empleadores, cámaras empresarias, etc. Tenemos como decía Glenda, ¿no? Este derecho es un derecho dinámico, es cierto. Cuando uno empieza a dar clase, lo primero que le dice es, este es un derecho cambiante, va cambiando con el tiempo, es uno de los derechos donde vemos que hay modificaciones seguidas en la legislación. A veces son pequeñas, a veces son más importantes. Y como diría Palomeque López, que es un profesor español, dice, el derecho del trabajo va siempre de la mano de la crisis. Fíjense que cada vez que hay situaciones de crisis económica, pero no solamente en la Argentina, sino en el mundo, siempre se gira la cabeza hacia el derecho del trabajo, como buscando un corresponsable de alguna, vinculado a la situación de crisis económica. Pero no pasa acá, pasa en el mundo con el derecho del trabajo. Este derecho del trabajo es un derecho nuevo, que como ustedes saben, nace en el siglo XX, es un derecho que tuvo sus primeras normas en la Argentina recién en 1905, y no tenemos un código de trabajo. Si bien el 75 inciso 12 prevé la creación de un código, nosotros tenemos un montón de leyes dispersas que regulan la legislación laboral. Seguramente cuando cursaron habrán tenido que estudiar así, desde distintas leyes, por una ley muy importante que es la Ley de Contrato de Trabajo, que es de 1974, con una gran modificación en el 76, que es la que nos rige actualmente. Una ley muy sabia en la forma en que fue redactada, cómo fue analizado cada uno de los institutos, pero que tuvo varios cambios a lo largo del tiempo. ¿Qué respuesta tuvo la legislación laboral y la jurisprudencia laboral en estos 40 años? ¿Qué es lo que pasó en estos 40 años vinculados al mundo del trabajo en materia legislativa y jurisprudencial? Bueno, la legislación sufrió cambios vinculados, como decía yo, a veces a distintas épocas que atravesamos nosotros en la Argentina. Entonces vamos a encontrar que hay una década, la década del 90, donde hubo legislación que intentó reducir derechos que hasta ese momento había, y esto hubo respuestas jurisprudenciales. Hubo otras épocas en las cuales hubo legislación más tuitiva. Es decir, el derecho al trabajo es un derecho muy vivo. El derecho de por sí es vivo, con el derecho al trabajo
constantemente está sufriendo modificaciones y cambios a lo largo del tiempo. ¿Pero qué pasó en estos 40 años? Bueno, teníamos nosotros la ley de contrato de trabajo, pero fue muy importante, obviamente el agregado en 1957 del 14 bis en la Constitución Nacional, porque ese es el artículo que es una suerte de columna vertebral del derecho del trabajo, pero además en 1994, cuando se introduce la modificación y se incorpora en el 75, inciso 22, el carácter constitucional de los tratados internacionales que están ahí mencionados, que tienen, digamos, aquellos de derechos humanos, y carácter supralegal a los convenios de la OIT, que para nosotros es un organismo muy importante, y cada vez que ratificamos un convenio de la OIT, obviamente como Estado nos obligamos a cumplirlo. Esto fue relevante a los efectos de darle un rango constitucional a normativa internacional que hasta ese momento no la tenía. Y así fue como vamos a ver digamos, lo ocurrido en 1994, lo vamos a ver plasmado en los fallos jurisprudenciales. Y para no ahondar en lo que son tribunales inferiores, sí quiero destacar la importancia que tuvieron fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos aspectos de derecho individual y también de derecho colectivo, a fin de que se garanticen los estándares internacionales. Fíjense, por ejemplo, a nivel en materia salarial, la Corte Suprema en materia salarial declaró la invalidez constitucional de una norma agregada en la década del 90 que no le daba carácter salarial, en ese caso eran los luncheon tickets, yo no sé si se acuerdan, pero bueno, que eran unos que se otorgaban a los trabajadores. La Corte, en un fallo que fue muy importante, donde analiza toda la normativa internacional vigente, y el convenio 95 de la OIT, que es el convenio que tenemos ratificado en nuestro país, ha ratificado nuestro país y que se refiere al salario, consideró inconstitucional ese aspecto de la norma. Tanto es así que obligó al Poder Legislativo finalmente a dictar una norma que dejara sin efecto esa disposición legal, porque como sabemos el control, obviamente es en el caso concreto, el control de constitucionalidad, pero finalmente el Poder Legislativo la deja de lado a esa disposición inconstitucional y claramente deja de incorporarse como un rubro no salarial esa disposición del 103 bis. Eso lo dijo además en otros aspectos. Pérez Condisco fue el primero, después Díaz con cervecería, González con Polimat. Cada vez la Corte fue, a través de la normativa internacional que iba citando en el convenio 95, explicando o estableciendo las pautas para determinar cuándo los rubros eran o no salariales, que fue un avance importante porque evitó, digamos, las discrepancias jurisprudenciales que había sobre ese tema. Después también fue importante la intervención de la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso Cisnero, que recordarán el tema de la discriminación para el acceso al empleo. Acá también, con fundamentos en normativa internacional, lo que va a hacer la Corte es, si bien esto luego no está incorporado en nuestra legislación, y sería interesante y posible que se incorpore, pero no se ha hecho todavía, establecer alguna pauta de discriminación al ingreso, los supuestos en los cuales puede verse afectado, en este caso era por un tema de género, en un ambiente que habitualmente no había mujeres, y la Corte se pronunció en un muy interesante fallo. En materia de despido discriminatorio, bueno, que la doctora García Bior ya se manifestó, hizo algunos comentarios vinculados a un caso fundamental que fue Álvarez con Cencosud, donde establece que esta ley 23.592, que es una ley antidiscriminatoria, también se aplica al mundo del derecho del trabajo, y que puede haber que un despido que al ser discriminatorio es un acto nulo, con todo lo que se implica, que es la reincorporación de la persona al mundo digamos, al puesto de trabajo. El tema de las cargas probatorias, que lo hizo también en Varela con Disco, lo hizo en el caso de Pelicori con Colegio Público, como también fue mencionado antes. Es decir, y siempre van a encontrar que la Corte va citando la normativa internacional, haciendo hincapié en la importancia que tienen y el rango constitucional de todos aquellos tratados de derechos humanos ratificados por nuestro país. Y reitero, los convenios de la OIT, porque los convenios de la OIT tienen rango supralegal.
así como en materia de remuneración, en materia de derecho colectivo. En materia de derecho colectivo, que alguna mención también hacía María Elena, en cuanto a, tenemos una ley, que es la ley de asociaciones sindicales, pero que la Corte a lo largo de los años ha ido cuestionando y declarando la invalidez constitucional de varios artículos de la ley 23.551, algunos vinculados todos vinculados a la libertad sindical. Entonces, haciendo hincapié en el convenio 87 y 98 de la OIT, ratificados por nuestro país, y la importancia de que se respete la libertad sindical. Fíjense que en verdad, yo no voy a enumerarles porque es excesivo, pero hay más de 10 fallos de la Corte Suprema donde 5 o 6 de ellos va pronunciándose por la invalidez constitucional de algún inciso, de algún artículo que estaría acotando la libertad sindical y solamente permitiendo que las asociaciones con personería gremial puedan tener delegados con protección al empleo, delegados con licencias, la tutela sindical, el pago de la cuota sindical. Es decir, hay un montón de temas donde ha habido respuestas jurisprudenciales muy interesantes, digamos, a partir de las pautas de los estándares internacionales. Sería muy importante la modificación de la ley 23.551 adaptándose a estas nuevas pautas, porque si bien el primer caso que es ATE con Ministerio o ATE con Estado Nacional, que es en 2008, pero aún seguimos teniendo el mismo texto legal con los inconvenientes que esto trae consigo. La legislación laboral se mantiene en muchos artículos, se mantiene tal cual estaba en el 74, y es cierto que necesita modificaciones. Hay que ver qué modificaciones necesita, y para dar pautas de qué hay por delante, qué modificaríamos. Bueno, sin duda, por ejemplo, que alguna referencia hizo Andrea, al título de mujeres. Si ustedes leen, nuestra legislación está pensada por una sociedad de la década del 70. Y entonces realmente hay algunos artículos que un poco desorientan o indignan según quien los lea, porque van a establecer no solamente esa pausa de 2 horas, sino que van a encontrar que el primer artículo habla de la mujer trabaja, primero un trabajo de mujeres, que hay un capítulo que se llama trabajo de mujeres, como si las mujeres tuviesen un contrato de trabajo distinto al de los varones. A partir de ahí, lo que está referido a que pueden trabajar, dice en un momento del primer artículo, las mujeres pueden trabajar sin autorización, sí, obviamente, por eso digo que es una normativa muy antigua. Van a encontrar que se presume la renuncia en caso después del nacimiento del hijo, de la licencia por maternidad. Es decir, hay un montón de cosas para hacer y que deberían ser modificadas, sin duda que deberían ser modificadas. En cuanto al tema, por ejemplo, la licencia por maternidad, ustedes van a ver que es son 12 semanas. Bueno, hay un convenio de la OIT, que es el 183, que establece como mínimo 14 semanas. No fue ratificado por la Argentina. Hay un tema que está pendiente y que debería ser modificado, que es la licencia parental. Si ustedes leen la ley de contrato de trabajo, se van a encontrar con que son 2 días, solo 2, y uno tiene que ser hábil para que pueda hacer los trámites, pero al tercer día el progenitor resucita entre los muertos y vuelve al trabajo. ¿Y quién queda? La madre, porque es la obligación de la madre cuidadora. Bueno, es claramente una norma anacrónica que debería ser modificada. En la Argentina hubo muchos proyectos de reforma para modificar el tema de la licencia por paternidad, la cantidad de días. Seguimos teniendo 2 días. Es cierto. Algunos de ustedes me dirán, pero mire que hay empresas privadas que establecen, o que la Corte Suprema estableció 15 días en el caso de los trabajadores judiciales, o que en el Estado Nacional Es cierto, empezaron a establecer plazos mayores, licencias de más días en ámbitos públicos y en algunas empresas, pero esto debería estar en la ley de contrato de trabajo. Hay un artículo muy interesante, en realidad es un informe muy interesante de la OIT referido a las licencias y a las licencias parentales en uno de los capítulos, y nosotros estamos quedando, claramente somos uno de los pocos países que tiene una licencia tan corta, es decir, es algo que clama al cielo. Esto
se da de bruces con las nuevas ideas de las nuevas familias, de los propios convenios ratificados por la Argentina. Nosotros ratificamos, además del convenio 100, el 111, que habla de la igualdad de trato entre las personas, y el 156 del OIT, que habla de las corresponsabilidades familiares, de las responsabilidades de ambos progenitores. Bueno, estamos incumpliendo ahí, porque no estamos cumpliendo con las pautas que nos establece la normativa internacional que tiene rango supralegal. Entonces hay ahí algo pendiente, sin duda, que habría que modificar. De todas maneras, no es lo único, es decir, fíjense que nada dice nuestra legislación en materia de adopción, nada dice en materia de tratamientos de fertilización, nada dice en caso de embarazos múltiples, nada dice respecto de personas gestantes, no dice la palabra personas gestantes cuando, ni tampoco habla de uniones convivenciales, donde establece, por ejemplo, una indemnización mayor por despido por matrimonio. La norma se quedó en el tiempo en estos aspectos. Necesita una modificación, necesita un cambio. Bueno, así que uno de los desafíos que tenemos es ese, que se modifique la legislación, se adecúe a la normativa internacional y claramente se cambien aquellos aspectos que han quedado absolutamente anacrónicos. Otro tema que también ha quedado en el tiempo es lo que tiene que ver con la jornada de trabajo. Nuestra jornada de trabajo en la Argentina, digamos, la jornada legal, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Claro, tienen que ver con dos convenios, que son de 1919-1, que es el convenio 1 de la OIT, y el convenio 30, que es de 1930. Exacto, tampoco dice, muy bien, acá la doctora me agrega que nada dice en materia de familias con personas con discapacidad, el cuidado de las personas con discapacidad. Hay una normativa de una ley adicional para el caso de licencia por maternidad cuando nacen hijas o hijos con síndrome de Down, pero exclusivamente esa situación, y es nada más respecto de la licencia. Hay muchísimos temas pendientes que no están contemplados en nuestra legislación. Bueno, y volviendo al tema jornada, digo, la jornada en la Argentina es de 8 horas o 48 horas semanales, que fue la jornada que se dispuso cuando se creó la OIT, allá en el Tratado de Paz de Versalles de 1919, y el primer convenio de la OIT que lo ratificamos con nuestro país, el convenio 30. Ahora hay un convenio de 1935, que entró en vigencia en la década del 50, que hablaba de 40 horas semanales, que obviamente no fue ratificado por la Argentina, y nosotros mantenemos en una jornada de 48 horas. Ustedes me pueden decir, bueno, pero hay muchos lugares donde no se trabaja esa cantidad. Sí, pero la jornada legal es de 48. 8 o 48. Estamos, y yo no estoy diciendo que debería ser de 20, lo que estoy diciendo es que deberíamos ayornarnos y hacer los cambios legislativos necesarios para adaptarlo a las nuevas realidades de la mayoría de los países, donde hay el promedio mundial es de 42 horas semanales. Hay en Europa donde 38 horas semanales es el promedio, hay lugares donde es 42 horas. En la Argentina la cantidad de horas semanales de trabajo, la jornada máxima es 48. Entonces también hay mucho para hacer. Y esto no es algo extraño tampoco en Latinoamérica. Les puedo asegurar que, bueno, ahora Chile, acá, hace 2 años, acaba de dictar una ley que reduce la jornada de trabajo a 40 horas, va a establecer incluso que se haga en forma paulatina, que se establezca, creo que cada 2 años bajan 1 o 2 horas, es decir, porque claro, por otro lado está el salario, que no podría haberse afectado, ¿no? Entonces, los cambios se pueden, de hecho hay una resolución del OIT a 156 que va a establecer las pautas que podrían tomarse en cuenta para la reducción de la jornada. Pero a nivel mundial el tema del tiempo de trabajo es un tema importante, porque María Elena decía al comienzo que han cambiado las generaciones, y han cambiado las generaciones, y hay otra forma de encarar el trabajo. Posiblemente la mía y algunos de los que están ahí estemos más acostumbrados en el trabajo, dedicamos muchas horas al trabajo. Bueno, fíjense que esto ha cambiado y tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y personal. ¿Cómo hacer para que las personas puedan vivir mejor? Trabajando, actuando responsablemente, sin que sea toda la vida dedicada al trabajo. Hay estudios que se han hecho en distintos países. El último había leído en Alemania, en varias empresas, que hubo una reducción de la jornada de trabajo, pero con la condición de que mantengan la productividad. Y de hecho se mantuvo.
Entonces, trabajaban menos horas, pero producían del mismo modo. ¿Esto qué hacía? Demostraba que en verdad no hacía falta esa cantidad de horas, que podían trabajar menos horas produciendo de igual modo. Entonces, que es una falacia que esto podía perjudicar claramente al empleador. Lo que digo que está para discutirlo, pero que es un tema pendiente, que es un tema para modificar. Hay varios temas para modificar en la ley de contrato. Por eso digo, yo no es que creo que no hay que modificar la ley de contrato. Uno no quiere aferrarse a textos antiguos ni que quedaron en el tiempo. Lo que hay que ver es cómo modificamos esa legislación laboral, teniendo en cuenta los estándares jurídicos internacionales y no perdiendo de vista algo que surge de la propia Constitución y que lo ha dicho la Corte en la mayoría de los pronunciamientos, que es que la persona trabajadora es un sujeto de preferente tutela constitucional. Entonces, que ese debería ser el norte a tener en cuenta al momento de introducir modificaciones y adaptarlas a este nuevo mundo que nos está, en el que vivimos y que sin duda que hay mucho para hacer, pero con esta pauta. ¿Sí? Bueno, listo. En realidad tengo para decirles un montón de otras cosas, pero que son muy específicas y me parece que mencionarles fallos o jurisprudencia no va a tener mucho sentido, pero sí tener claro esto que creo que hay mucho para hacer en materia de derecho del trabajo. El tema es cómo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo veo aquí que en los chats solamente hay alabanzas a las expositoras, mucha satisfacción de haberlas escuchado, me han escrito por privado también, así que agradecerles tan valiosa exposición y un orgullo que nuestras juezas estén en tan alta calidad en su formación. La verdad, un placer escucharlo. Pato, te dejo la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerles a Silvia, Marilena y Andrea. Bueno, me parece que este tipo de encuentros justamente lo que tienen ser disparadores, ¿no? O sea, disparadores de ideas, de debates, de cuestiones a plantearse, cada uno de su fuero íntimo y de su fuero laboral. Yo lo que me llevo son muchos interrogantes, muchas cuestiones pendientes. Lo que veo acá que trabajo, género, derechos humanos son todas cuestiones transversales que nos tocan a todo y a cada uno de nosotros. Entonces, tomo el guante, que creo que Andrea lo dejó planteado. Vamos a poner en agenda de la Comisión de Derechos Humanos el tema del derecho laboral y de seguridad social. Sí sería interesante trabajarlo en conjunto con otras comisiones como género, porque bueno, todos surgieron, o sea, todo está concatenado y todo se toca con todo y todo tiene que ver con todo. Entonces, desde la vulnerabilidad, se habló también de la educación, de la inserción laboral, de la salud, de la discapacidad, de la violencia, de las nuevas modalidades. O sea, si bien son cuestiones atinentes al derecho laboral o a la seguridad social, son sin lugar a dudas cuestiones que son muy cercanas y propias de los derechos humanos, de los nuevos derechos humanos que están vigentes y que nosotros desde la Comisión intentamos generar este tipo de espacios justamente de debate, de difusión, divulgación y sobre todo para seguir generando masa crítica, ¿no? Entonces me parece que estos espacios enriquecen, fortalecen el trabajo que se viene haciendo y justamente vuelvo a que son disparadores. Entonces, nuevamente Silvia, Marilena y Andrea y a todos y a todas los presentes, agradecerles y decirle que esto es un primer inicio, un primer punto y bueno, vamos a seguir trabajando en este sentido. Así que están las puertas abiertas para que vuelvan cuando quieren y seguimos trabajando y sepan que este es un espacio abierto a esto, a justamente generar este tipo de instancias de debate. Muchas gracias. Muchas No hay gracias. preguntas en el chat, pero yo voy a permitirme hacer una pregunta que tiene que ver con la tarea judicial, ¿no? El juez, permiso, Pato, pero el Por juez supuesto, usted laboral es la moderadora, así que... no es cualquier juez. El juez laboral es un juez muy involucrado con
con todo lo social, porque el trabajo es la vida misma, es la actividad económica, en fin. Hace un rato pensaba en una compañera que puso aquí respecto a lo que decía la doctora, ¿no? Las licencias por discapacidad, que no están pensadas, que no están... Pero resulta que tenemos una convención, un tratado aprobado por la ley 26.703, creo que es, de discapacidad, y que a veces nos falta echar mano, esa es la pregunta, doctoras, a las tres. Desde lo judicial, no nos falta echar mano a estos tratados internacionales, desde un rol más activista, desde el juez más, que tiene la posibilidad además de disparar de oficio, ¿no? Ciertos remedios desde lo procesal y también desde lo sustancial. Quiero saber la opinión de ustedes tres. Gracias. Yo creo que, mire, me acuerdo, Glenda, que con la 23.592, la ley antidiscriminatoria, nos pasó algo, que es que la ley es de 1988, que lo comentaba Andrea también. Y si nosotros vemos los primeros casos que tenemos en jurisprudencia, son a partir del año 2000, 2002, 2003, ahí aparecen. Un poco creo que tiene que ver con, que yo lo planteo a veces en posgrado, por que la falta de, no lo plantean los letrados, es decir, en los casos no está planteado. Porque tampoco, nosotros no es que tenemos a alguien que viene y dice, miren, no me dieron licencia y invocando el tratado tenían que haberme dado. No está planteado como fácticamente, no están como hecho. Entonces, la jurisprudencia se crea, es una comunidad, por un lado los abogados y también los jueces, es decir, trabajan en conjunto, pero tiene que haber planteos. Si bien yo creo que los jueces tienen que tener un rol activo para pronunciarse, pero no pueden, digamos, hay un límite para poder pronunciarse. Creo que pasa un poco eso, me parece a mí, no sé. Bueno, disculpar que me bueno. meta, pero a raíz del planteo que hace Glenda, yo creo que los jueces pueden, porque hace también al enfoque de la problemática. Teniendo una ley que en realidad no es del año 74, sino que es del año 1976, porque las modificaciones que se hicieron en la época de la dictadura militar fueron sumamente profundas. Yo siempre reivindico a la 2744, no a la 21297. Pero bueno, te decía, los jueces tienen el deber de hacer el control de constitucionalidad y convencionalidad de oficio, e incluso creo que nos compete a nosotros, y me hago cargo de ello, tener el enfoque claro en materia de derechos humanos. Ya no podemos hablar de derecho al trabajo sentándonos arriba del 14 bis puro y la ley de contrato o la ley 23.551, porque tiene razón María Elena. Esas leyes fueron quedando en el tiempo, tienen un montón de emparches, muchos complementos de otras normativas de otras fuentes, pero si nosotros no tenemos puestos los anteojos de derechos humanos, incluso aplicando también en muchos casos los principios propios de un derecho internacional de los derechos humanos, es muy difícil que se avance, incluso sin requerir pedido de parte. Por ejemplo, cuando se condenan, se emite condenas accesorias, se verifica un supuesto de violencia. Esas condenas accesorias, por ejemplo, hacer capacitaciones, implementar un protocolo de actuación, si es que el sindicato actuando en la empresa lo tiene, etcétera, son medidas que se adoptan de oficio. Bueno, Así que quiero yo agregar no algo me quiero frente a lavar esto. las manos. Yo Quiero creo que decir algo, esto no es ni lavarse las manos ni no intervenir cuando está planteado. Andrea, me parece que estamos interpretando los distintos, porque sin duda que si en lo fáctico está contándose una situación, obviamente el juez conoce el derecho. Ahora, si no está planteado ni siquiera desde ese lugar, vos no puedes crear, porque hay un principio de congruencia que hay que respetar. Entonces, no tengo duda que estamos obligados y que hay que hacer un control de convencionalidad y de constitucionalidad, porque es nuestra función, en la medida en que no sea inventando hechos para establecer normativas. supuesto, Obviamente, y estamos de sin duda acuerdo. que la ley 2744 es la ley de contrato que tuvo una modificación terrible en el 76,
creo que lo había mencionado. No, eso Yo no. quiero agregar algo además. Puede ser, si coincido con Silvia en la necesidad del planteo, aunque sea difuso y no específicamente desarrollado, pero algo que como que dé la posibilidad de tratarlo, pero también creo que las leyes en nuestro país tienen un proceso de maduración y de aplicación en el tiempo. Si nosotros vemos cuándo se dictó la ley de antidiscriminación y cuándo salió Álvarez con Cencosud, vamos a ver hasta que se decidió su transversalidad, su aplicación a todas las ramas, sobre todo al tema del derecho laboral, pasaron casi 10 años. Y en otro tema de cuestiones también hay, como el tema de las medidas preventivas que se toman frente al acoso laboral de la mujer. Es una ley que tiene más de 10 años y que se empieza a aplicar con más asiduidad a medida que va madurando en el tiempo. Y todos estos fallos que Silvia mencionaba, en el caso de la Corte, que Andrea también, muchas veces han venido de efecto cascada, es decir, los receta la Corte por algún fallo aislado que llega de algunos tribunales, como dice Andrea, ¿no? Se toma la prioridad y sale ese fallo que es novedoso y que finalmente termina en la Corte, pero baja después con efecto cascada. Entonces, todo ese proceso de maduración en términos de planteo que llega a la Corte hace que a veces el efecto se demore en el tiempo, no tanto como debería ser en la rapidez de su aplicación. Muchísimas gracias a las tres. Un gusto escucharlo. Bueno, si no hay más preguntas, me parece que podemos ir cerrando la actividad. Les reitero el agradecimiento a las expositoras y a todos los presentes, y bueno, será hasta el próximo encuentro. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muy gracias. interesante Que tengan escucharlas. buena jornada. Gracias. Muchas gracias a Chao, hasta todas. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.